Esto es el dato curioso. Vamos a descubrirlo. En este vasto universo, todo es posible. Atención, tropa. Hoy, 11 de octubre de 2025, vamos a analizar el campo de batalla económico. Muchos se dejaron engañar por el supuesto milagro ruso de 2023 y 2024. Vieron las fábricas de tanques trabajando a toda marcha. Escucharon los reportes de producción de municiones y pensaron, el oso ruso es invencible. Pero eso, mis amigos, fue un espejismo, una ilusión óptica creada por el gasto desmedido en la maquinaria de guerra. Imaginen a un soldado que se inyecta adrenalina para una última carga desesperada. Puede que corra más rápido por unos minutos, pero el colapso que viene después es inevitable y mucho más doloroso. Eso es exactamente lo que le ha pasado a la economía rusa. Ese impulso artificial se ha desvanecido, dejando al descubierto una estructura podrida y agotada. El Kremlin gastó una fortuna, más de 22 billones de rublos, para alimentar su ofensiva. Convirtieron el país en una gigantesca fábrica de armas, y por un momento, las cifras del PIB parecían sonreírles. El desempleo bajó a mínimos históricos, porque todo el mundo estaba ocupado ensamblando drones o soldando blindajes. Pero una economía que solo produce para destruir no es una economía sana. Es como construir una casa con ladrillos de pólvora. Se ve sólida desde lejos, pero es increíblemente inestable y está destinada a volar en pedazos al menor descuido. La fiesta del gasto militar se acabó, y ahora Rusia se despierta con una resaca monumental, enfrentando la dura realidad de un país que sacrificó su futuro por una aventura bélica. La propaganda oficial sigue hablando de resiliencia y fortaleza, pero los hechos en el terreno económico cuentan una historia muy diferente. El crecimiento impulsado por la guerra era insostenible desde el primer día. No se puede construir una prosperidad duradera fabricando misiles que terminan como chatarra en un campo extranjero. La verdadera riqueza de una nación reside en su capacidad para innovar, para producir bienes que mejoren la vida de su gente, para educar a sus jóvenes y para cuidar de sus mayores. Rusia abandonó todo eso, desvió el talento, el capital y los recursos hacia la destrucción, y ahora se encuentra atrapada en un callejón sin salida, con una economía que ya no responde. Lo que vemos ahora es el resultado lógico de esas decisiones. El motor de la guerra, que antes rugía con fuerza, ahora tose y ratea como un viejo tanque, sin combustible ni repuestos. La adrenalina se acabó. El auge económico fue una burbuja que ya estalló. Y lo que queda es un panorama desolador de estancamiento y declive. El Kremlin intentó desafiar las leyes de la economía, creyendo que la voluntad política podía doblegar la realidad del mercado. Pero la realidad siempre se impone. La debacle económica de Rusia no es una posibilidad futura, es una realidad presente, y como veremos, es una situación de la que ya no hay vuelta atrás. Rompan filas. Formación. Hablemos con números, que esos no entienden de propaganda. Después de la borrachera de gasto militar, la economía rusa se ha estrellado contra un muro de concreto. Los datos de este año, 2025, son demoledores. En julio y agosto, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue de un miserable 0,4% interanual. Para que se hagan una idea, eso es menos de lo que crece la hierba en un cuartel abandonado. Los pronósticos para los próximos 2 años son aún peores, con un crecimiento esperado por debajo del 1%. Esto no es una desaceleración, señores. Esto es un estancamiento en toda regla. Es el equivalente económico a quedar atrapado en el barro hasta el cuello, sin poder moverse ni hacia adelante ni hacia atrás. Para intentar frenar una inflación galopante que roza el 8%, el Banco Central ruso tuvo que aplicar una medida de choque: subir las tasas de interés hasta un brutal 17%, después de haber alcanzado un pico del 21%
a principios de año. ¿Qué significa esto en lenguaje de calle? Significa que pedir un préstamo para abrir un negocio, comprar una casa o invertir en maquinaria nueva es prácticamente un suicidio financiero. La inversión privada está congelada, muerta en el campo de batalla. El Kremlin ha elegido sacrificar cualquier posibilidad de crecimiento a largo plazo a cambio de una estabilidad precaria en el corto plazo. Es una estrategia de supervivencia, no de prosperidad. Y si miramos al mercado de valores, el panorama es un desastre. El índice MOEX, el termómetro de la bolsa de Moscú, se ha desplomado. El 8 de octubre de este año sufrió su peor caída en 3 años y acumula una pérdida de más del 22% desde febrero. Los inversores, tanto locales como los pocos extranjeros que quedaban, están huyendo como si hubieran visto un fantasma. Saben que el barco se hunde. Las ganancias de las empresas son débiles y las encuestas de actividad empresarial muestran una contracción clara, tanto en la manufactura civil como en el sector de servicios. La confianza se ha evaporado por completo, dejando solo incertidumbre y miedo. El Kremlin llama a esto estancamiento controlado, una frase que suena tan tranquilizadora como explosión controlada. En realidad, es la admisión de una derrota. Es reconocer que la economía ya no puede crecer, que el único objetivo es evitar un colapso total y caótico. Han puesto a la economía en un coma inducido, esperando un milagro que no llegará. Han sacrificado el bienestar de su pueblo y el futuro de su nación en el altar de la guerra, y los números, fríos e implacables, están ahí para demostrarlo. La debacle no es una opinión, es una matemática sencilla. Continuamos. Atención a este parte de guerra. Mientras las fábricas de armamento trabajaban horas extras, el resto de la industria rusa, la que produce para la gente común, estaba siendo aniquilada en silencio. Es una ley básica de la logística militar, los recursos son finitos. Si destinas todos tus camiones a llevar municiones al frente, no te quedarán camiones para llevar comida a las ciudades. El Kremlin desvió el capital, la mano de obra y las materias primas hacia el esfuerzo bélico, dejando a los sectores civiles desangrándose lentamente. El resultado es un colapso industrial en toda regla. Una verdadera masacre económica que está dejando cicatrices profundas en el tejido productivo del país. Los informes son alarmantes. Grandes empresas en sectores que antes eran el orgullo de Rusia están en caída libre. La industria metalúrgica, fundamental para cualquier economía moderna, se contrajo un 10,2% en julio de 2025, la mayor caída desde que empezó la guerra. Gigantes de los ferrocarriles, la producción de automóviles, el carbón y el cemento están suspendiendo a sus empleados o directamente recortando personal. Ya no hay suficiente demanda interna porque la gente no tiene dinero, y las exportaciones se han derrumbado. Es un efecto dominó. Sin mercados, no hay ventas. Sin ventas, no hay producción. Y sin producción, hay despidos y pobreza. Sectores tan básicos como la confección de ropa y la fabricación de muebles están sufriendo caídas del 9,1% y el 12,7% respectivamente. Esto demuestra que el problema no es solo en la gran industria pesada, sino que se extiende a todos los niveles de la economía. La gente común lo siente en su día a día. Menos opciones en las tiendas, productos de peor calidad y precios más altos. El Kremlin prometió que las sanciones occidentales no afectarían al ciudadano de a pie, pero la realidad es que la economía de guerra ha impuesto un bloqueo interno mucho más severo que cualquier sanción externa. Han sacrificado el bienestar por los blindados. Esta destrucción de la industria civil es quizás el legado más trágico de esta guerra. Reconstruir una fábrica de tanques es relativamente fácil si tienes el dinero, pero reconstruir la confianza de los consumidores, las cadenas de suministro, la capacidad de innovación y el tejido empresarial de todo un país es una tarea titánica, casi imposible. Rusia ha desmantelado su propia capacidad para generar riqueza real y sostenible.
Lo que queda es un esqueleto industrial, con algunos huesos militares hipertrofiados y el resto completamente atrofiado. La crónica de esta muerte anunciada ya está escrita. En posición para el siguiente punto. Escuchen bien. La decisión de Putin de convertir a Rusia en un cuartel gigante ha tenido consecuencias que van mucho más allá de las cifras del PIB. Ha impuesto una camisa de fuerza a toda la sociedad y la economía. Imaginen un cuerpo humano donde todos los nutrientes y el oxígeno van a un solo brazo, el brazo que golpea. Ese brazo se volverá anormalmente grande y fuerte, pero el resto del cuerpo se debilitará, se enfermará y finalmente morirá. Eso es la militarización permanente, un cáncer que consume al país desde adentro. La producción de vehículos blindados se multiplicó por 10, pasando de 400 a 4.000 al año. La de drones, de 140.000 a 1,5 millones. Números impresionantes para la guerra, pero desastrosos para la paz. Esta transformación ha absorbido a cientos de miles de los mejores trabajadores del país. Ingenieros, técnicos y obreros calificados que antes construían puentes, desarrollaban software o diseñaban productos de consumo. Ahora dedican su talento a fabricar proyectiles y sistemas de guía. Esto ha creado una escasez de mano de obra brutal en todos los demás sectores. La innovación en campos no militares se ha detenido por completo. ¿Quién va a desarrollar la próxima generación de tecnología médica o de energía limpia cuando todos los cerebros están ocupados pensando en cómo hacer que un misil vuele más lejos? La militarización ha atrapado el capital humano y financiero en actividades de baja productividad que no generan bienestar a largo plazo. El Kremlin intentó un truco, la producción de doble uso. La idea era que las mismas fábricas que producen tanques pudieran, en teoría, producir también tractores. Pero esto ha demostrado ser una fantasía. La mentalidad, la tecnología y los procesos de la industria de defensa son rígidos, ineficientes y están completamente desconectados de las necesidades del mercado civil. Convertir una línea de ensamblaje de misiles en una de lavadoras es extremadamente difícil y costoso. Las fábricas de defensa se han convertido en agujeros negros que absorben recursos sin devolver nada de valor a la sociedad civil, manteniendo a ciudades enteras dependientes de los contratos militares como única fuente de ingresos. Esta camisa de fuerza económica es ahora permanente. Desmantelar este complejo militar industrial sería políticamente imposible para el Kremlin y económicamente catastrófico para las regiones que dependen de él. Rusia está atrapada. No puede detener la producción de guerra sin causar un desempleo masivo y un colapso social, pero no puede continuarla sin seguir ahogando al resto de la economía. Es una trampa mortal, una camisa de fuerza que se aprieta cada día más, asfixiando cualquier esperanza de un futuro próspero y normal. El país ha sido reconfigurado para una guerra perpetua, y esa es su condena. Mantengan la disciplina. Al frente. Cuando un ejército se queda sin municiones, tiene dos opciones: rendirse o enviar a sus soldados a luchar con piedras. El Kremlin, enfrentado a un déficit presupuestario gigantesco de casi 5 billones de rublos, ha decidido no rendirse, pero en lugar de usar piedras, ha decidido saquear los bolsillos de su propia gente y recortar los servicios básicos para seguir financiando la guerra. El famoso Fondo de Bienestar Nacional, la alcancía de emergencia del país, se ha gastado en 2/3. Ya no hay de dónde sacar, así que la orden es clara: aumentar los impuestos y recortar el gasto civil. El cinturón no se lo aprieta la élite de Moscú, se lo aprietan al ciudadano de a pie. La nueva ofensiva fiscal es brutal. A partir de 2026, el IVA, el impuesto que pagamos todos al comprar cualquier cosa, subirá del 20 al 22%. Esto significa que todo, desde el pan hasta la gasolina, será más caro. Pero el ataque no se detiene ahí. Van a cambiar las reglas para las pequeñas empresas, obligando a muchas, que antes estaban exentas, a pagar IVA.
Esto es un golpe directo al corazón del pequeño emprendedor, el que tiene una tienda de barrio o un pequeño taller. Para rematar, han introducido un nuevo impuesto del 5% a los juegos de azar. El mensaje es claro: el Estado necesita dinero y lo va a sacar de donde sea, exprimiendo hasta el último rublo de la población. Mientras suben los impuestos, el gasto en las cosas que importan a la gente se desploma. La financiación para sectores como la vivienda, la sanidad pública y la infraestructura civil se está reduciendo a la mínima expresión. Las carreteras no se reparan, los hospitales no reciben equipamiento nuevo y los programas sociales se congelan. Todo el dinero se desvía a dos partidas principales: defensa y, de manera muy reveladora, seguridad nacional y aplicación de la ley. El Kremlin sabe que un pueblo con hambre y sin futuro es un pueblo descontento y se está preparando para reprimir cualquier posible protesta. Más policías y menos médicos. Esa es la nueva prioridad nacional. Esta estrategia de exprimir al pueblo para alimentar la maquinaria de guerra y de control interno es insostenible. Se puede engañar a la gente por un tiempo con propaganda patriótica, pero el estómago vacío y el bolsillo pelado son argumentos muy poderosos. El contrato social en Rusia, que antes se basaba en la promesa de estabilidad y una mejora lenta pero constante del nivel de vida, se ha roto. Ahora, el contrato es otro: obediencia a cambio de no ser arrestado. El Kremlin está sacrificando la lealtad de su pueblo por la supervivencia de su régimen. Es una apuesta peligrosa que puede terminar en una explosión social. Siguiente objetivo. Pongan atención, reclutas. Hubo un tiempo, no hace mucho, en que Rusia era un gigante energético. Tenía a Europa agarrada por el cuello con sus gasoductos, dictando precios y condiciones. Se sentían invencibles, creían que el mundo no podía vivir sin su petróleo y su gas. Pero la guerra lo cambió todo. Europa, su mejor cliente, el que pagaba en euros y a precio de oro, les dio la espalda. Y de la noche a la mañana, Rusia pasó de ser una boutique de lujo de la energía a convertirse en un mercado de saldos, un vendedor ambulante desesperado por colocar su mercancía a cualquier precio. La caída ha sido vertiginosa y humillante. Las cifras son un golpe de KO. Entre principios de 2022 y este año 2025, el valor de las exportaciones de bienes rusos se ha desplomado casi un 40%. Un 40%. Los ingresos por petróleo y gas, la joya de la corona, cayeron de $135 mil millones a solo $100 mil millones en el último año. Para poder seguir vendiendo su crudo, han tenido que recurrir a una flota fantasma de petroleros viejos y sin seguro, vendiendo a escondidas y con enormes descuentos a países como India, China y Turquía. Ya no fijan el precio. Ahora aceptan el precio que les quieran dar. Han perdido todo su poder de negociación. Pero el desastre no termina ahí. La infraestructura que tardaron décadas en construir, esos majestuosos gasoductos que iban hacia el oeste, ahora son monumentos a la estupidez estratégica. Son miles de kilómetros de tuberías que no llevan a ninguna parte, oxidándose en la estepa siberiana. Redirigir todo ese flujo de gas hacia Asia es un proyecto faraónico que costaría miles de millones de dólares que no tienen y que tardaría más de una década en completarse. Rusia está atrapada con un producto que le cuesta sacar y que tiene que vender barato a los pocos amigos que le quedan, quienes, por supuesto, se aprovechan de su desesperación. Y para colmo de males, la guerra ha llegado a casa. Los ataques con drones ucranianos han sido increíblemente efectivos, dañando 16 de las 38 principales refinerías rusas. Esto no solo ha reducido su capacidad de exportar productos refinados como el diésel, que están en mínimos históricos, sino que ha causado escasez de combustible dentro de la propia Rusia. Imaginen la ironía: una de las mayores potencias petroleras del mundo con problemas para llenar los tanques de sus propios camiones y tractores. De ser un proveedor fiable, Rusia ha pasado a ser un exportador poco fiable y un mercado interno inestable.
La debacle energética es total. Avancen. Vista al frente. Si quieren saber cuáles son las verdaderas intenciones de un general, no escuchen sus discursos. Miren dónde posiciona a sus tropas. Con un gobierno es lo mismo. No escuchen sus promesas. Miren su presupuesto. El borrador del presupuesto ruso para 2026 es el mapa más claro de la estrategia del Kremlin, y lo que revela es escalofriante. Nos muestra un régimen que ya no piensa tanto en la victoria militar externa, como en la supervivencia interna. Un gobierno que tiene más miedo de su propio pueblo que de sus enemigos en el extranjero. El dinero, como siempre, sigue la dirección del miedo. A primera vista, hay un dato que podría engañar al observador novato. El gasto en defensa se reducirá ligeramente, pasando de 13,5 a 13 billones de rublos. Algunos podrían interpretar esto como un primer paso hacia la paz, un reconocimiento de que la guerra es demasiado cara. Error. No se dejen confundir por esa maniobra de distracción. La clave está en mirar la casilla de al lado, la partida presupuestaria de seguridad nacional y aplicación de la ley, es decir, policía, servicios secretos, Guardia Nacional y prisiones, aumentará más de un 13%. Es una transferencia de fondos de la guerra de fuera a la guerra de dentro. Esta reasignación de recursos es una declaración de intenciones. El Kremlin está fortaleciendo su aparato represivo a un ritmo alarmante. Están invirtiendo en el control social, en la vigilancia y en la capacidad de aplastar cualquier tipo de disidencia. Saben que las medidas económicas que están tomando, más impuestos, menos servicios, inflación y estancamiento, van a generar un descontento masivo. Y se están preparando para ello. No están construyendo hospitales ni escuelas. Están construyendo un estado policial más fuerte y sofisticado. La prioridad ya no es conquistar Ucrania, sino asegurarse de que nadie en Rusia se levante para protestar. El concepto de patria que venden en la televisión estatal, el de la madre Rusia gloriosa y expansiva, se está desvaneciendo en los libros de contabilidad. La nueva patria que se construye con este presupuesto es una fortaleza, un campo de prisioneros, donde la principal función del Estado es vigilar y castigar. El ligero recorte en defensa no significa el fin de la guerra, sino su transformación, como veremos más adelante. Pero el aumento masivo en seguridad interna es la señal inequívoca de que el régimen ha entrado en modo de supervivencia. Su principal enemigo ya no está en Kiev, sino en las calles de Moscú, San Petersburgo y Ekaterimburgo. Claro como el agua. Escuchen esta orden. Quiero que entiendan algo con la claridad de un disparo en la noche. La economía rusa no se va a recuperar. No estamos hablando de una recesión cíclica de la que se pueda salir con un par de buenas decisiones. Estamos hablando de un daño estructural, profundo e irreversible. Volver a la prosperidad que tenían antes de 2022 es, a día de hoy, una misión imposible. El Kremlin ha quemado todos los puentes que conectaban a Rusia con la economía global y ha dinamitado los cimientos de su propio desarrollo. Recuperarse de esto no es cuestión de tiempo, es cuestión de un milagro que no va a ocurrir. El primer obstáculo insuperable es el aislamiento. Rusia ha sido expulsada de los mercados financieros globales, ha perdido el acceso a la tecnología occidental y ha visto cómo sus mejores clientes le daban la espalda. Para reconstruir su industria civil necesitarían maquinaria, software y componentes que ya no pueden comprar. La innovación se ha secado. ¿Cómo puedes desarrollar una economía del siglo XXI si no tienes acceso a los microchips, a los equipos de precisión o a la colaboración científica internacional? Están intentando reinventar la rueda con tecnología china de segunda o con ingeniería inversa, pero eso solo les permitirá crear copias de peor calidad de lo que ya existe. El segundo obstáculo es la fuga de cerebros y de capital. Cientos de miles de los rusos más preparados,
más educados y más emprendedores han abandonado el país. Se han ido los programadores, los científicos, los empresarios, los artistas. Toda una generación de talento que no volverá mientras el régimen actual siga en el poder. Y con ellos se ha ido el dinero. Nadie en su sano juicio, ni ruso ni extranjero, va a invertir un solo dólar en un país con un sistema legal arbitrario, donde tu empresa puede ser expropiada de la noche a la mañana por orden del Kremlin, y donde el futuro es una enorme interrogante. Finalmente, el mayor obstáculo es la propia militarización. Como vimos, la economía está atrapada en la camisa de fuerza de la producción de guerra. Desmantelar este complejo sería un suicidio político y social para el régimen. Por lo tanto, Rusia está condenada a seguir desviando sus escasos recursos hacia actividades no productivas. No puede invertir en educación, en salud, en infraestructura o en transición energética, porque cada rublo que se gasta en un hospital es un rublo que no se gasta en un misil. Han creado un monstruo que ahora deben seguir alimentando, y ese monstruo se está comiendo el futuro del país. La recuperación es una quimera. ¿Entendido? Atención al último parte. Una bestia herida y acorralada es la más peligrosa. Rusia, con su economía en ruinas y sin la capacidad de sostener una guerra convencional a gran escala por mucho más tiempo, no se ha rendido. Ha cambiado de estrategia. Ha pasado de la guerra de tanques y artillería a una guerra barata, una guerra de zona gris. Es la táctica del que no puede ganar en un combate frontal, golpear y esconderse, sembrar el caos, desestabilizar al enemigo con el menor coste posible. Es la última carta de un imperio en declive que intenta seguir siendo relevante a través del sabotaje y la subversión. ¿En qué consiste esta guerra barata? Consiste en el uso masivo de drones de bajo coste, en ciberataques contra infraestructuras críticas de sus adversarios, en campañas de desinformación para polarizar a las sociedades occidentales y en operaciones de sabotaje. Es mucho más barato enviar a un par de agentes a poner una bomba en una fábrica europea que lanzar una ofensiva con una división de tanques. El objetivo ya no es conquistar territorio, sino agotar al enemigo, crear una sensación de inseguridad constante, hacer que la paz sea tan costosa y estresante como la propia guerra. Es una estrategia asimétrica, la guerra del débil contra el fuerte. El Kremlin también intenta financiar esta nueva fase vendiendo armas a otros países. Reportan una cartera de pedidos de $60.000 millones, intentando posicionarse como el proveedor de armamento para todos los regímenes antioccidentales del mundo. Sin embargo, incluso si logran sus proyecciones más optimistas de ventas, de unos 17 a 19.000 millones de dólares al año, eso no cubre ni la mitad de su presupuesto de defensa actual. Es una fuente de ingresos, sí, pero no es la solución a su crisis fiscal. Es apenas suficiente para mantener en marcha la producción de la guerra barata y el control interno. Esta estrategia de guerra de zona gris es la admisión final de su fracaso económico y militar. Demuestra que Rusia ya no tiene la fuerza para imponer su voluntad por medios convencionales. Pero no se equivoquen, esto no la hace menos peligrosa. Un enjambre de avispas puede ser más letal que un oso. Al adoptar esta doctrina de desestabilización a bajo coste, Rusia se asegura de seguir siendo un problema para el mundo durante mucho tiempo, incluso con una economía destrozada. Es el último acto de desafío de una potencia que se niega a aceptar su propia decadencia, arrastrando a otros a su caos. Es todo por hoy, deja tu opinión en los comentarios. No olvides darle un me gusta, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones sobre más videos interesantes. Esto ha sido el dato curioso. En este vasto universo, todo es posible.